Pero fíjense, este gráfico nos muestra la evolución del precio de un índice, que en este caso es el índice de precios selectivos de acciones de Chile, el famoso conocido como IPSA. Y este gráfico es la evolución del precio entre el 2 de enero y el 27 de noviembre del año 2025. En ese periodo, y después, bueno, siguió subiendo, obviamente todavía, aún ahora, está un poco más arriba. El contexto de todo lo que vamos a estar conversando, porque a raíz de todas estas conversaciones que les decía que hemos estado teniendo, nos hemos dado cuenta, yo les diría que más o menos desde hace un mes para acá, que hay muchas personas que tienen mucho temor, que hay personas que no sé por qué la situación actual, bueno, mejor dicho, la situación actual les ha hecho ver y entender que es importantísimo saber tomar decisiones de inversión, saber tomar decisiones no solo de inversión, sino de lo que hacemos día a día con nuestro dinero. Entonces, por eso mezclamos aquí en esta clase parte de todo esto que hemos ido creando también con el contexto actual. ¿Ok? Ahora, yo quería partir con algunas reflexiones y estas reflexiones las hago no solo desde, digámoslo, desde lo que escuchamos, sino también de lo que vemos con las personas con las que trabajamos diariamente. ¿Ok? Y muchas, yo diría que gran parte de ellas, permítame aquí, porfa me corrigen ahí si ven bien, sí, creo que están viendo bien. ¿Ok? Hay personas, y eso lo podemos notar, que no importa el nivel de ingreso que tú tengas, muchísimas personas, incluso aquellas que tienen buenos niveles de ingreso, aquellas personas que relativamente ganan bien, dependiendo obviamente de cada uno de los contextos, tanto de dónde se encuentren físicamente, digamos, en qué país, como también desde lo que hacen en su día a día. Muchas de estas personas usualmente sienten que su patrimonio o lo que han logrado construir en el tiempo no necesariamente refleja ese nivel de ingreso que la persona pueda estar teniendo el día de hoy. ¿Okay? Entonces, además, muchas de estas personas nos responden un sí a eso de que, oye, si yo sigo así, haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy, durante los próximos 5 o 10 años, realmente no sería lo que les gustaría. Y muchas de ellas, sí, por supuesto, están tomando acción, personas de distintas, digamos, vamos a plantearlo de distintas características que están haciendo algunas cosas. Pero muchas veces lo importante también es que esas cosas calcen con lo que hacen en su día a día. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de preguntas, por ahí hay algunas personas que, vi un par de personas que ya que se han reunido con nosotros y entienden y trabajan, de hecho hay un par de personas por allí que trabajan con nosotros y entienden el porqué de nosotros reflexionamos siempre sobre preguntas, ¿ok? Ya lo decía el profesor Roberto Bonifaz, y el que no lo conozca, ahí lo invito a que lo busquen en las redes o en LinkedIn, economista súper competente, de que si tú te vas a reunir con un asesor y no te preguntan, sal de ahí. Entonces, bueno, este tipo de preguntas son las que nosotros hacemos y son las que nos invitan a reflexionar también sobre que si todo lo que seguimos haciendo hoy va a seguir siendo igual durante los próximos 5 o 10 años. Entonces, si nosotros respondemos que sí, lo bueno a todo este tipo de preguntas que en el fondo nos hacen reflexionar sobre eso que queremos lograr, en el fondo esta clase está pensada y está diseñada justamente para esas personas. En el fondo es cómo nosotros creamos y estructuramos un plan financiero, una estrategia financiera para construir patrimonio. Y ojo con esto. Aquí yo no estoy hablando, y esto yo quiero ser súper enfático, porque de repente algunos de ustedes pueden haber estado viendo publicidad de nosotros. Eh, no queremos decir que con esto nos vamos a hacer millonarios, para nada. Ojalá si apuntamos a eso en el largo plazo, sino que tener estructura y tener estrategia nos ayuda a tomar decisiones. Yo no sé si se dieron cuenta que yo fui muy insistente en el grupo de WhatsApp de conversar y de hablar de decisiones, tomar decisiones, tomar decisiones y tomar decisiones, porque muchas veces no tomar decisiones también es una decisión.
Y cuando a alguien le dicen un plan financiero, algo estructurado, construir patrimonio, muchas veces las personas creen que esto es común. Y ahí se los voy a explicar, porque de hecho en algún momento a mí me pasó. Creen que esto es como una estafa o una cuestión piramidal y no se trata de eso. Se trata más bien de cómo decidimos o cómo tomamos decisiones que nos acerquen a ese lugar al que queremos ir en función de nuestro contexto. Y cada una de ustedes, Alejandra, Carlindy, Carlos, Carolina, Efraín, Hazael, Jennifer, Macarena, todos tenemos completamente contextos diferentes. Por ejemplo, Oscar nos dice, mira, yo estoy en Calama y yo por ahí sé, por ejemplo, que está Hazael, que está en Rancagua. O sé que está Caro, que ella también nos acompaña, y Caro está aquí en Santiago. Bueno, no sé, Caro, porque creo que ibas a viajar y viajas bastante, pero bueno. Entonces, cada uno tiene contextos diferentes, partiendo desde lo geográfico y después, por supuesto, que hablar de lo familiar, de lo laboral, de lo profesional, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no quiero que esto se vea y a eso que pinta muchas veces en las redes sociales de que, bueno, me voy a hacer millonario por tomar una decisión de inversión. No, es un plan que te ayude a tomar decisiones con tranquilidad. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos ido a lo largo del tiempo construyendo con las personas. Y no se trata de armar una no solo se trata de armar una estrategia de inversión, sino de lo que nosotros llamamos los pilares del patrimonio, que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Hablamos de la organización, de la protección y de la inversión, ¿ok? Hablamos de estos grandes tres pilares que sostienen la construcción de patrimonio y sobre todo la construcción de tranquilidad, ¿ok? Obviamente es fácil, no es fácil, pero se puede lograr. Y más aún, y esto es una imagen que me la robé por ahí de internet, que la vi y me encantó porque estamos en tiempos completamente de incertidumbre y muchas y muchos verán que si bien ahí hay una parodia, muchas decisiones que afectan al mundo están ahora mismo en manos de pocos. Entonces, de ahí por eso también entender la importancia de esto, porque esta foto refleja lo que pasa hoy, pero esto ha pasado siempre. Si no es la guerra en Ucrania, fue el conflicto en Palestina, Israel, ahora es Irán, Estados Unidos, antes fue COVID, antes de eso fue la crisis asiática, mucho antes de eso fue la crisis, o antes fue la crisis financiera de Estados Unidos, antes de eso fue la crisis.com. Entonces, en definitiva, siempre vamos a tener incertidumbre. Hoy por hoy la estamos viviendo mucho más y probablemente, dependiendo del lugar y lo que estemos haciendo, puedan que la sintamos aún más. ¿Ok? Ahora, yo quería partir también de la base de una pequeña reflexión de estas dos personas. ¿Ok? Estas dos personas probablemente ustedes las conozcan o no. Ahí, pues, ustedes me dirán. Pero básicamente son probablemente el mejor boxeador de la historia, ¿okay? Que fue Mike Tyson, que si no lo conocen, pues a lo mejor se recordarán de ese famoso mordido que le hizo a uno de sus principales rivales, Holyfield, en la oreja. Y el otro es Warren Buffett. Probablemente también lo conozcan. Un señor ya de 95 años que básicamente construyó un imperio, una fortuna en torno a el mundo de las inversiones y a la toma de decisiones de inversión. Ambos construyeron un patrimonio que en su contexto era mucho, ¿ok? A ver, esto es información que uno puede buscar en la web. Hay quienes hablan de que Warren Buffett llevaba 160.000 millones el año pasado, otros que en su mejor momento Mike Tyson tenía 400 millones de dólares. A ver, en la práctica, cada uno construyó lo que pudo construir y ha seguido construyendo a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia sustancial entre lo que uno o el otro hacía con su dinero es lo que finalmente los lleva a lograr lo que esas personas querían, lo que esas personas definieron como éxito. Ahí ven una imagen, probablemente algunos gastos en excentricidades. En el caso de Mike Tyson, el que está a la izquierda, y por el otro lado, pues nada, dicen por ejemplo, Warren Buffett desde que, no sé, en los años 60 compró su casa y ha sido la casa donde ha vivido toda su vida y no vive con excentricidades ni cosas extrañas. Entonces, bueno, finalmente, a lo largo del tiempo, ¿qué pasa? Holyfield, Mike Tyson, quiebra. ¿Ok? Obviamente se va a la quiebra, pierde todo lo que logró construir a lo largo del tiempo. Ahora mismo es una persona
que bueno, igual tiene una imagen y sigue generando, pero lo que quiero decirle es que la importancia de estos tres pilares dentro de una planificación, de una estrategia, de una estructura, es relevante. Estos tres pilares, de nuevo, que son la organización, la protección, y ya vamos a hablar a qué nos estamos refiriendo con cada una de estas cosas. Pero bueno, nada, finalmente nuestra filosofía, preparación y planificación es lo que nos llevan realmente a la transformación. Y no se trata, de nuevo, no se trata, y quiero que se lo graben, y quien quiera igual hacer alguna pregunta, no se trata de elegir el mejor fondo de inversión, la mejor acción de la empresa o el mejor seguro. No, se trata de simplemente prepararse y planificarse. ¿Ok? Y así es como nosotros, como nacimos en Ruta de Inversión en el año 2020, ya son casi 6 años haciendo esto. Y pues bueno, presentarnos brevemente, porque quizás algunas nos conocen, otras personas no nos conocen. Nosotros somos Carlos y Miguel. Bueno, en este caso, soy yo, Miguel. Carlos, de hecho, en este momento está en Indonesia por un tema de trabajo. Carlos es manager, senior manager en Price, o gerente, digámoslo. Yo soy asesor financiero, estoy regulado y autorizado en Chile por la Comisión para el Mercado Financiero. Nos dedicamos entonces como profesionales independientes, sin sesgos, a ayudar a las personas en la construcción de estrategias, ¿ok? De su planificación financiera, su planificación patrimonial, obviamente siempre poniendo por delante el máximo beneficio a nuestros clientes, y no nos consideramos gurús. No somos aquí que somos lo mejor, que somos la tapa del frasco, que somos la última Coca-Cola del desierto. Simplemente somos profesionales independientes que nos dedicamos a ayudar a personas para que logren eso que quieren lograr. No vamos a prometer libertades financieras ni verdades incompletas. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ayudar a las familias, parejas y profesionales en sus procesos de organización, sin enredos, sin cosas raras. ¿Para qué? Para construir patrimonio en el tiempo y lograr lo que esas personas definan como tranquilidad. Ahora sí, quiero empezar con una pequeña reflexión, que de hecho me la tomé de una de las últimas clases que hicimos el año pasado a propósito del ahorro previsional voluntario, quienes probablemente, no sé si habrá alguno de ustedes estado ahí, pero fíjense, este gráfico nos muestra la evolución del precio de un índice, que en este caso es el índice de precios selectivos de acciones de Chile, el famoso conocido como IPSA, y este gráfico es la evolución del precio entre el 2 de enero y el 27 de noviembre del año 2025. En ese periodo, y después, bueno, siguió subiendo, obviamente todavía, aún ahora, está un poco más arriba. La bolsa chilena subió exactamente 50% en ese periodo. O sea, estamos hablando de 11 meses, la bolsa chilena en el año 2025 subió un 50%. Sí, esto es cierto, esto no pasa todos los años. Viene también de una base digamos, muy promedio de años anteriores donde estuvo bastante deprimido, pero lo que quiero que veamos hoy es realmente cómo muchas veces tomamos decisiones sin darnos cuenta y dejamos dinero sobre la mesa. ¿En qué aspecto? En la organización, en la planificación, en la protección y la inversión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve esto? En la práctica, y aquí lo estoy mostrando un gráfico, que es un gráfico real, ¿ok? De la evolución durante los últimos 5 años de dos estrategias de inversión. Aquí estoy hablando de estrategias de inversión en el mercado local, chileno regulado, ¿ok? Aquí no estoy inventando cosas raras que en una inversión en Inglaterra y que está custodiada en Estados Unidos. No, aquí estamos hablando del mercado local. Y ahí pueden ver cómo la línea amarilla representa la evolución de los precios de un fondo, ¿ok? De un banco, de esa fotito que ustedes ven ahí, que es uno de los fondos en los que yo invertía hasta que me di cuenta que estamos haciendo unas cosas malas, pero eso es lo que haré. Versus una estrategia que en los últimos 5 años ha sido completamente diferente, una evolución desde casi un 0% hasta un 200%. Es decir, se ha multiplicado tres veces en el mismo periodo de tiempo. ¿Ok? Ojo, aquí alguien me puede decir, bueno, Miguel, pero mirar para atrás es muy fácil, después de la guerra todos somos generales. Eso es cierto, completamente cierto. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidad futura, y por supuesto hay que hacer comparaciones de niveles de riesgo. ¿Ok? Ahora, en ambos casos son niveles de riesgo relativamente similares, pero fíjense la diferencia de uno con el otro. Y esto no es invento, son fondos. Quizás si se quedan hasta el final podemos ver algunos más detalles sobre estas cosas.
pero esto existe, ¿ok? Entonces, por eso, para no cometer estos errores, vamos a hablar de cómo construir tus pilares de organización, protección e inversión, ¿ok? Y aquí nos quiero tomar, por favor, de nuevo, cualquier pregunta que quieran hacer, abierto. Ahí me pueden dejar ahí en los comentarios, lo vamos conversando. Pero básicamente esto lo hemos diseñado a través de una metodología que hemos estado trabajando a lo largo del tiempo y que mes tras mes, semana tras semana, año tras año, la hemos ido puliendo, que tiene que ver con justamente cómo nosotros, a través de ciertas etapas, construimos esa estrategia. Y no basta solo con construir esa estrategia, sino cómo la ejecutamos, cómo la monitoreamos para que esto siga adelante. Ahora, esta es la misma metodología que empíricamente nosotros, y yo se los digo con mi esposa, construimos durante un proceso de 4 años en el que logramos conscientemente multiplicar nuestro patrimonio. Y aquí de nuevo, no estoy inventando, es simplemente ser organizado, buscar los elementos de protección que necesitan nuestras finanzas e invertir la capacidad de ahorro que teníamos disponible, ¿ok? Pero esta cuestión era distinta 6 años atrás, ya no estamos hablando de 2000, ya estamos en 2026, 6 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué era distinta? Porque si bien con mi esposa estábamos relativamente bien en términos de ingresos, sentíamos que igual la pasábamos bien, no era que estábamos, digamos, en aprietos, no nos pasaba este típico cuento, oye, yo estuve endeudado 50 veces, 100 veces, no, afortunadamente eso no nos pasaba. Y creíamos que estábamos haciendo bien las cosas con nuestro dinero, pero lo que realmente estábamos haciendo era, año tras año, lo que hacíamos era, ¿qué? Vivir el presente sin pensar en el futuro, sin respondernos esa pregunta que les hice al inicio de, oye, ¿y cómo son los próximos 5, 10, 15 o 20 años? Entonces lo que hacíamos era planificar nuestras vacaciones una tras otra. Después que nos dimos cuenta de todo esto, lo que hicimos fue replantearnos, crear una nueva estrategia basada en qué? En estos aspectos que yo les digo. La organización, la protección y la inversión. Y eso es una estrategia que además se adapta en el tiempo. ¿Ok? ¿Y qué digo yo que se adapta en el tiempo? Bueno, me refiero a que si nosotros vamos a elegir alguna estrategia de inversión, tal como lo planteó Sandra en una de las preguntas, no sé si, creo que no vi pasar a Sandra, pero tal como ella lo planteó en el grupo, decir, oye, en la medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, nosotros tenemos que ir ajustando nuestras estrategias. En este caso estamos hablando del pilar de la inversión, pero también tenemos que ir adaptando nuestras estrategias de protección y también nuestras estrategias de organización. ¿Por qué? Porque probablemente cuando llega la jubilación, nuestros ingresos, digamos, dependiendo de si lo logramos construir durante nuestra etapa más productiva, nuestros ingresos pueden permanecer o derechamente pueden ir disminuyendo. Pero eso no quiere decir que nosotros sacrifiquemos calidad de vida por eso, sino que a lo largo de nuestra etapa productiva generamos distintos tipos de ingresos. Entonces, de nuevo, esto evoluciona en el tiempo y varía de acuerdo a cada uno de los contextos, como lo hizo Hazael. De hecho, Hazael está ahora mismo aquí presente con nosotros, una persona que tenía su dinero en fondos, un químico farmacéutico, tenía dinero estancado en una cuenta bancaria, pero bueno, ¿qué hizo? Logró organizar sus finanzas, logró proteger su patrimonio, logró construir una estrategia que le deja estar tranquilo y tomar decisiones con libertad, tal como también lo hizo Gustavo, que fue un educar canino, psicólogo, tenía buenos ingresos, no sabía por qué no podía ahorrar, tenía algunos seguros que en realidad no eran tan buenos y tenía una inversión inmobiliaria así como, bueno, yo me compré un departamento, pero sin saber si eso era o no era bueno para él, ¿ok? Entonces, en definitiva, con una estrategia, él logró optimizar sus cuentas, digamos, definir estrategias de inversión y, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo ha logrado multiplicar su patrimonio. Y esto es básicamente, de nuevo, lo que nosotros hemos ido planteándole a cientos de personas, ¿ok? A través de talleres, de charlas, de YouTube, de clases en las universidades, de eventos en instituciones, de charlas para inversionistas, de talleres. Básicamente es justo lo que nosotros buscamos dejar o la huella que queramos dejar en las personas que confían y que se atreven a dar estos pasos, ¿ok? A través de esta metodología que está basada en el diagnóstico, la construcción de un plan y su ejecución y monitoreo. Ahora, estos muchachos
Y muchachas, no es, ¿ok? Esto no es para, ojo, yo no estoy diciendo que nos vamos a hacer millonarios. Quien quiera hacer caminos fáciles sin, digamos, para hacerse rico como rápido, y les voy a contar por qué aprendimos esto en el proceso. Quienes quieren especular, quienes tienen endeudamiento crónico, quienes no tienen tiempo para sí mismos, quien no esté dispuesto a mejorar su situación. Pero por el contrario, creemos, y esto es lo que nos ha demostrado el tiempo, es que esto es realmente para familias, parejas, profesionales, que bueno, ya tienen un ingreso estable, que tienen incluso, puede ser algunas inversiones, bueno, digámoslo, puede ser depósito a plazo, fondo mutuo, que es lo más usual que nosotros vemos. Incluso muchas veces seguros con ahorro, que no entienden, pero los tienen porque les da la sensación de seguridad para lograr lo que ellos quieren. Seguros de vida con ahorro, seguros de universitarios, etcétera, etcétera. Y a ver, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si eso está bien o no? Creemos que eso tiene un costo alternativo y eso es lo que nosotros buscamos que las personas entiendan. Por eso siempre les planteamos, cada decisión que tomen están dejando de tomar otra. ¿Ok? Ahora bien, tampoco esto es para personas que quieran ser expertos financieros. Aquí no estamos hablando de que, oye, tengo que ser analista de inversiones, tengo que ser una persona que tiene que tomar riesgos innecesarios. No se trata de eso. ¿Ok? Entonces, aquí quería contarles un poco mi propia historia, de cómo eso que yo les contaba al inicio, de cómo nosotros con mi familia logramos hacer algunas cosas, tiene que partir también porque esto hace que algunas personas se sientan identificadas. A mí me encantaba, todavía me encanta, leo muchísimo eh, libros. Me encantaba leer libros, muy autodidacta, bien, buscaba por internet, leía, a propósito de la evolución de la IA que preguntaron en el grupo, pues bueno, ahora ya muchas personas digamos que dejan de buscar en Internet y van a conversar con Internet. ¿Ok? En ese momento, yo estoy hablando de la historia de hace 6 años, pues esto no existía, pero bueno, igual la información está disponible en Internet y eso lo usamos. Y por supuesto, al igual que muchas personas, no sé si recuerdan, este es el mismo comprobante que le mostraba hace un ratito, yo tenía fondos, depósitos a plazo, ¿de dónde? Del banco, de lo que me recomendaban. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no tenía el tiempo, dada mi carrera profesional, dado lo que hacía en el día a día, yo no tenía el tiempo para dedicarme a organizarme, tenía prioridad sobre otras cosas. ¿Ok? Y eso finalmente, digamos, seguía las recomendaciones de alguien que estaba al otro lado del teléfono que no tenía ni idea de quién éramos nosotros o quién era yo. ¿Ok? Y una de las cosas que más me hizo ruido fue que, bueno, siempre quería ganar dinero sin riesgo o ganar dinero rápido sin riesgo. Y eso realmente me di cuenta que eso no existe. Eso no existe. Esos son cantos de sirena. A mí me gusta decirlo así, eh, pero básicamente son falsedades, son estafas, son mentiras. Y lamentándolo mucho, lo vemos. ¿Ok? Para quienes no conocen, saben que nosotros conversamos con muchísimas personas, yo les diría que a diario, ¿ok? Y a través de nuestras redes, reuniones, eventos, y la verdad es que da un poco de lástima y tristeza ver cómo muchas de estas personas llegan a nosotros, digamos, engañadas, donde, oye, no, yo confío en mi amigo, yo confío en el vecino, confío en mi primo, en mi prima, y le pasé una plata, es triste y muchas veces lo que más o sea, nos ha dado más dolores que muchas veces son los ahorros de la vida de las personas. Y de ahí la importancia entonces de, oye, si nosotros vamos a tomar decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, vamos a personas reguladas, personas que estén autorizadas por jurisdicciones serias en temas financieros. No me vengan a decir a mí, no, en Jersey, que Jersey es una isla del Canal de la Mancha, que si se pierde tu dinero, anda a llorar a Jersey, o en las Islas Caimán, o en Seychelles, y ahí es la rabia, la impotencia, más que rabia, es impotencia da ver cómo personas les engañan y les dicen, sí, mira, esto está aquí, esto está allá, está regulado en Estados Unidos, y lamentablemente no es así. Entonces, esos cantos de sirena quería hacer ese paréntesis respecto de lo que vemos nosotros. Y bueno, nada, volviendo a la historia, lo que yo les contaba, finalmente, ¿qué es lo que pasaba? Que
no teníamos ni idea de dónde estaba nuestro dinero. Lo único que veíamos era que nuestro dinero perdía, y si bien creíamos que estábamos más ordenados porque estábamos invirtiendo, en realidad a veces a final de mes no había nada ahorrado y no sabíamos si en el tiempo, que era una de las cosas que siempre nos inquietaba, queríamos y habríamos logrado la tranquilidad que estábamos buscando. Y dije, bueno, ya, yo lo voy a hacer, vamos, mi esposa, vamos a intentar, hagamos lo mismo nosotros, soltemos esta cuestión de estas recomendaciones del asesor y hagámoslo por nuestra cuenta. Y efectivamente empezamos a hacer algunas cosas, pero nos empezó a pasar entonces que pagamos impuestos cada año por decisiones equivocadas, seguíamos con desorden, nos costaba ahorrar, incluso en ese periodo nos costaba ahorrar mucho más. Y la verdad es que no nos dábamos cuenta de las otras oportunidades y las otras cosas que estaban pasando. Y en algún momento dijimos, bueno, no nos daba miedo, digamos, planificar la llegada de nuestra hija. ¿Ok? Hasta que un día probablemente nos dimos cuenta que, oye, pero ¿cómo nos puede estar pasando esto? Y es como ese cachofazo, esa pieza del Jenga, o sea, el juego Jenga cuando se desarma, sacas esa pieza que hace que se caiga todo, pues bueno, nos dimos cuenta que en realidad éramos buenos profesionales y que podíamos generar más ingresos, pero solo que estamos haciendo pagar cuentas. Y que lo que estábamos haciendo en teoría con inversión realmente no estaba funcionando. Entonces, ahí fue cuando dijimos, mira, basta de esto, sigamos avanzando, hagamos nuestras propias decisiones. Obviamente, eso significó para nosotros una reestructuración de cada una de las decisiones, esfuerzo, pero sobre todo hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para que cada peso que nosotros recibíamos tuviese un destino y un propósito claro. Y ahí fue cuando creamos esta cuestión, como ese sistema que llamamos 360, que en el fondo es un sistema que se adapta a nuestro contexto, que se adapta a nuestro estado patrimonial y que se adapta a los objetivos que estamos buscando. ¿Es perfecto? Para nosotros lo fue perfecto y nos ha funcionado. Así como también para muchos clientes ha funcionado. En algunas medidas más, en algunas medidas menos, pero ha funcionado. ¿Ok? Y finalmente, este sistema también, como yo les decía, se adapta. ¿Ok? Esta curva que ustedes están viendo acá es una curva teórica, esto no es así en la realidad, pero la línea azul lo que nos dice es cuánto es el nivel de riesgo que nosotros debiésemos asumir en función de la edad que tenemos, definiendo, ¿ok?, el tiempo de transición al que nosotros queremos para nuestro objetivo final. Esto es un ejemplo suponiendo que estamos hablando de la jubilación, por ahí a los 60, 65 o 70 años, cómo el nivel de riesgo que debemos asumir varía y decrece, en definitiva, en función de nuestra edad. ¿Okay? Si se fijan ahí, parte desde los 20 años hasta los 50 y a partir más o menos de los 55 empieza a disminuir la etapa de riesgo. La línea verde, digamos, o mejor dicho, la línea verde, sí, perdón, es lo que nosotros quisiéramos poder construir en términos de retorno. Si se fijan, al principio está en torno a un 12% anual. Ojalá pueda ser más, ¿ok? Pero un 12% anual, digamos, después de impuestos netos, después de, digamos, temas impositivos, nos ayudaría a lograr muchas cosas. Y aquí no estamos hablando nada, absolutamente nada irreal. De hecho, permítame volver atrás al gráfico. No sé si, permítame un momentito atrás, volver al gráfico que les mostraba. Y perdonen el desorden, pero fíjense esto, lo que yo les mostraba. Esto es una curva de evolución que en los últimos 5 años, no estamos hablando de 10, 15, 20 años. Esto, evidentemente, con niveles de riesgo. Sí, hay riesgo ahí, pero ha aumentado un 200% en 5 años. Si eso lo dimos entre 5, estamos hablando de un promedio de, ¿cuánto? 40%. Y si hacemos un pequeño ajuste por interés compuesto, podría ser un 35, 36%. Obviamente con volatilidad y con riesgo, sí. Pero de nuevo, estos son fondos que vende también el mismo banco de este. Lo que pasa es que muchas veces esa información no sale y no la dicen a las personas. ¿Por qué? Por los niveles de riesgo, porque son más volátiles, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque esas personas que están detrás haciendo esas recomendaciones no necesariamente son, o como nos pasa a nosotros, son personas que estén conectadas con nosotros. ¿Ok?
Entonces, de nuevo, si esto, muchachos y muchachas, si esto a ustedes lo que estamos conversando hoy les hace sentido, voy a seguir avanzando, ¿ok? Aquí quiero hacer un poco un break, porque yo sé que habían personas que me lo habían pedido, me escribieron algunas personas ahí por el WhatsApp de explorar su situación, ¿ok? Obviamente nosotros por estos días estamos como bien a tope, estamos preparando porque en 15 días más o menos, vamos a estar en el FinTech Chile, que por cierto, estén pendientes porque vamos a hacer una publicación en LinkedIn y en Instagram, porque vamos a estar, entre comillas, regalando unas entradas al FinTech Chile, para que las personas que quieran asistir, pues ahí puedan ir asistiendo. Pero bueno, tenemos una agenda relativamente apretada, ahí le estoy dando el link, pero ahora mismo lo importante es nuestra metodología Smart Finance 360, ¿ok? Que, como les decía, partíamos en estas grandes tres etapas de diagnóstico, estrategia y control, ¿ok? Y aquí quiero detenerme un poco y si tienen lápiz, papel, vayan. Yo creo que esta parte es muy importante, es como la parte estructural de lo que yo quiero, a mí me gustaría que ustedes se lleven, de la importancia que tiene partir desde entender un diagnóstico financiero claro de nuestra situación actual de alto valor, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría, y se los digo y lo vemos, o sea, aquí no estamos inventando nada, ¿ok? Aquí se lo estamos diciendo desde la perspectiva de lo que vemos nosotros, que muchas personas que, aunque puedan tener buenos ingresos, incluso estar bien financieramente, solo porque ganan bien y no sienten que solo porque ganan bien y no tienen deudas están bien. Y muchas veces se desconectan de ver el futuro, ¿ok? ¿Y por qué? Porque bueno, si uno no tiene un diagnóstico claro, es muy fácil perderse en el limbo. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar decisiones. Ya, voy a contratar este seguro y este otro seguro. Y me llamaron de el seguro que ahorro con APB. Y este amigo mío está invirtiendo en este ETF. Y esta acción está de moda. Entonces empiezan a tomarse decisiones ineficientes. Y lo más importante, y que es algo sobre lo que yo quiero hacer mucho énfasis, es que se pierden oportunidades sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo por no tener un diagnóstico claro. Y lo que pasa con esto es que no se pueden tomar decisiones si no sabemos dónde estamos parados financieramente. Y yo no estoy hablando aquí de, mira, esta es la deuda que tengo y este es el seguro que tengo no. Aquí estamos hablando de un verdadero diagnóstico en profundidad, ¿ok? Porque si no, no podemos tomar buenas decisiones. ¿Y eso qué significa? Que es al final la consecuencia de todo lo que nos va pasando, es que sin claridad perdemos dinero y se diluye. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero el dinero se puede recuperar, sí es cierto, pero el tiempo no. Entonces aquí también lo que muchas veces pasa es que perdemos tiempo. Las inversiones están mal estructuradas, se pagan comisiones que no se entienden, empezamos a invertir en estas cosas. No, tengo un plan que mi dinero está en Estados Unidos, pero en realidad no está en Estados Unidos, sino que está en Mauritius. Demonios, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces la solución a estas cuestiones es tener un mapa claro, ¿ok? Entender exactamente dónde tenemos y qué estamos haciendo con cada cosa, porque así tenemos certeza de nuestra situación actual y no nos autoengañamos para creer que estamos haciendo bien las cosas. Más aún, ¿ok? Y más aún en nuestro escenario actual, ¿ok? En el escenario de incertidumbre en el que estamos. Tenemos que tener certeza de cómo está nuestro flujo de caja, llámese ahí como lo que está ahí, ingresos y egresos, certeza de cuáles son nuestras deudas y compromisos. Y no basta con agarrar la cartola de la tarjeta de crédito y no basta con cortar la tarjeta de crédito, sino entender, ok, mira, muchas veces muchas personas, y eso lo vemos muy habitualmente, bueno, compran la tarjeta de crédito, toman cuotas, otras cosas no las toman en cuotas, ok. Permítame aquí ok. Entonces, entenderlas bien. No basta solo con el gran número, oye, mira, la tarjeta de los 5 millones. No, ¿qué hay detrás de esos 5 millones? En términos de protección. Ok, y aquí me quiero parar porque la protección financiera no es tener solamente un seguro. Es como está estructurado lo que llamamos nosotros el cinturón de seguridad. ¿Dónde está puesto este cinturón de seguridad? ¿Vale? Es seguro, tengo el seguro de vida que necesito. Oye, tengo hijos de 5 años, 10 años, 15 años que dependen económicamente de mí.
y yo tengo un seguro de vida de 500 UF, que es lo que me da el trabajo, o de las 2000 UF, que es el seguro de vida con ahorro que tengo. Realmente 2000 UF, o estoy hablando en $2000, o no sé, 2000 UF son $80,000. ¿Realmente eso va a ser suficiente para tu hijo si tú no estás mañana, tu hijo de 3 o 4 o 5 años? Ese son el tipo de preguntas que tenemos que hacer. Por supuesto, entender nuestro patrimonio, nuestros riesgos, ¿ok? Patrimonio en el entendido, oye, tengo inversiones aquí, inversiones allá. Bueno, ¿qué rendimiento te está dando eso? ¿Ese rendimiento que tú estás obteniendo va a lograr lo que tú quieres lograr? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los riesgos de ese dinero? Oye, es que yo estoy en un plan de jubilación que contraté porque una persona me dijo y yo todos los meses $500, $200 de mi tarjeta de crédito y eso se está invirtiendo. ¿Y dónde se está invirtiendo? ¿Y cuáles son los riesgos de eso? ¿Y qué pasa si desaparece esa empresa? ¿Y qué pasa si tú quieres sacar el dinero? ¿Te cobran? ¿No te cobran? ¿Y por qué te cobran? Ese tipo de preguntas que nosotros hacemos y que les invito, por eso les estoy diciendo, ojalá que las puedan apuntar, es lo que debiésemos responder, ¿ok? Y por último, entender nuestros objetivos financieros, qué es lo que queremos lograr, ¿ok? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿En qué tiempo lo queremos lograr? Tal como le pasaba, en este caso a Andrea, un ingeniero en ciberseguridad, nómada digital, con buenos ingresos, tener inversión inmobiliaria, pero un montón de dinero parado en sus cuentas. Entonces, en definitiva, después de construir un plan, de estructurar, de organizarse, cambió su estrategia y afortunadamente le ha ido súper bien. Tanto que a mí todavía me sorprenden los resultados que va obteniendo. Pero el tiempo hace la magia, muchachos, muchachas. El tiempo hace la magia. ¿Ok? Por eso es importante entender nuestro diagnóstico, que después ese diagnóstico nos permita construir un plan. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las veces se genera un problema con las personas que ahorran e invierten sin tener realmente un plan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre hay la expectativa de ganar fácil. Oye, quiero ganar dinero. Todos queremos ganar dinero. Por supuesto que queremos ganar dinero. Pero buscar esos atajos muchas veces generan problemas. Y muchas personas ahorran, invierten sin tener un plan real. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que finalmente, un poco lo que yo les contaba, que fue lo que nos pasó a nosotros. Empezamos a tener malos rendimientos. Estábamos corriendo riesgos innecesarios porque no entendíamos realmente en qué se está invirtiendo nuestro dinero. Lo teníamos en productos completamente ineficientes y muchas veces se vive con miedo de lo que pueda pasar. Y ese miedo, y es lo que hemos estado notando nosotros muchísimo durante estos tiempos, y es lo que nos activó, o lo que nos llevó a activar esta clase y probablemente una serie de clases que vamos a estar teniendo de ahora en adelante, de vivir con miedo de lo que puede pasar. Oye, porque me aumentó la benzina. Oye, porque me va a aumentar la comida. Oye, porque me va a aumentar esto. Eso pasa todo el tiempo. Algunas veces más drástico, otras veces menos drástico. Pero muchas personas, si ustedes se recuerdan hace 10, 15, 20 años, es más, lo digo de esta manera. Yo sé que aquí muchas personas probablemente estén en Chile. Hace 16 años, probablemente en febrero del año 2010, todos y cada uno de ustedes recuerdan dónde estaban cuando vino el terremoto de febrero. Y déjeme decirle que eso fue hace 16 años. Entonces la pregunta que yo les hago a las personas es, ok, ¿y los próximos 16 dónde quieren estar? ¿Y qué estamos haciendo hoy para llegar a esos próximos 16 haciendo lo que queremos hacer? Entonces, además, muchas personas piensan que, bueno, vamos a diversificar. Entonces me voy a comprar un apartamento porque es lo que siento que es lo que me ha enseñado. Y no está mal, porque aquí en Latinoamérica nos han enseñado que la gran inversión es la inversión inmobiliaria. O muchas personas piensan, no, es que lo leí por ahí. De hecho, hoy en un grupo de WhatsApp que decía, oye, es que ya hay tantos productos de inversión que uno se pierde. Entonces, esa persona que dice, no, yo pongo un poquitito en todos. Imagínense la ineficiencia de eso, ¿ok? Que esa persona, pues bueno, dice, bueno, voy a poner un poquitito en todos lados para ver si me va bien. O sea, más bien, en vez de tener un plan, lo que está apuntando eh, a qué le pego. No va a sacar el loto. Básicamente eso es como jugar el loto. Y con tu dinero. Entonces, muchas personas piensan que necesitan diversificar con esa inversión inmobiliaria. También piensan que las plataformas, en algunos casos de inversión, son complicadas. Y lo que termina pasando con esto es que nunca hay tranquilidad.
Siempre está incertidumbre, miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? ¿Y por qué? ¿Y si lo hago? ¿Y no lo hago? Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y me reúno con Miguel y ya, Miguel, perfecto. Y me reúno con Pedrito y veo y hablo con mi amigo y hablo con el psicólogo y hablo no sé qué. Y sigue el mismo bichito de la incertidumbre. Y eso finalmente significa que de ahí viene el concepto de vivir el día a día, creer que con las inversiones en fondos va a estar tranquilo. Es una parte, pero no es todo en la planificación patrimonial. Incluso muchas veces personas creen que, bueno, yo sé que aquí en Chile eso está como bien, yo siento que está como bien claro, pero muchas veces hay personas que creen que van a vivir de eso. Y ustedes me dirán, no, pero Miguel, pero ¿cómo tú dices eso? No, pero es cierto, lo vemos todo el tiempo. ¿Ok? Entonces al final terminamos en esa carrera de la rata, esa famosa carrera de la rata de Robert Kiyosaki. Ahora, si uno no hace lo que yo les estoy diciendo de, ok, entendamos dónde estamos parados, entendamos bien y claramente qué es lo que tenemos que hacer, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir tomando decisiones con dinero mal distribuido, desorganizado, perdiendo oportunidades de crecimiento. Por eso es importante construir una estrategia financiera basado en esto que yo les estoy diciendo. ¿Y cómo se ve una estrategia financiera? Una estrategia financiera se ve, oye, todos mis objetivos de corto plazo, esto es lo que voy a hacer. En el mediano plazo, esto es lo que voy a hacer. Y en el largo plazo, esto es lo que voy a hacer. Pero para llegar a ese punto, pasé por, oye, entendí cuál es el tamaño de mi cinturón de seguridad. Entendí cuáles son los seguros que necesito. Entendí cómo está mi flujo de caja. Entendí mis impuestos. Entendí cuál es mi patrimonio. Dónde tengo yo todo mi dinero y cuáles son esos riesgos. Y qué decisiones puedo tomar yo a partir de eso para que el dinero crezca de forma efectiva, ¿ok? Y estructurada. De nuevo, aquí no estoy hablando de comprarse la próxima criptomoneda ni nada de eso. Es simplemente multiplicar el patrimonio con tranquilidad, con planificación. Es esto que yo les digo de construir ese plan estratégico a partir del que nosotros entendiendo nuestros ingresos y egresos sabemos dónde optimizar y también cómo podríamos eventualmente aumentar nuestros ingresos. Es entendiendo nuestras deudas y compromisos qué tenemos que hacer para reducir esa carga financiera. Es entendiendo que la protección financiera nos va a dar la tranquilidad y las bases para empezar a crecer nuestro patrimonio a partir de qué? De los seguros mínimos que necesitamos y un cinturón de seguridad. Entender el patrimonio y sus riesgos nos va a ayudar a definir cómo nos podemos diversificar y de qué manera y qué decisiones podemos tomar ahora. Y los objetivos son los que nos van a dar el mapa claro para saber qué decisiones de ahorro y qué decisiones de inversión. ¿Cómo las tenemos que hacer? Tal como lo hizo Nailin, de nuevo, una profesional de muy alto nivel, con buenos ingresos, ya tenía un buen plan de inversión, pero pagaba mucho impuesto y no estaba entendiendo por qué. De nuevo, aquí, digamos, aquí no es magia ni brujería, no, es simplemente entender dónde estás parado. Y de hecho a ella le funcionó increíble, porque a partir de eso entender y tener un plan concreto le ayudó a reducir su carga tributaria, le ayudó a definir cómo cambiar su estrategia de inversión y su rendimiento automáticamente se expande. Y ese es el objetivo de todo esto. Y por último, que una de las cosas que son muy importantes, que muchas veces, y perdonen que yo haga referencia como a las cosas que vemos, pero justamente hoy por hoy, en este mundo de incertidumbre, en estos tiempos de incertidumbre, es que me interesa aún más ser enfático con estas cosas. Te venden esta falsa idea de que invierte aquí y te olvidas, o mete tu dinero aquí y te olvidas. Por eso nosotros hablamos de monitorear las cosas. No solo, o sea, no solo monitorearlas, sino ejecutar las, lo que nos propongamos. Porque si no, no hay nada que hacer. Si no ejecutamos, monitoreamos las cosas, no hay nada que hacer. Porque tener una estrategia de organización, de protección, me faltó allí, y inversión, no sirve de nada si no la ejecutamos bien, si no le hacemos seguimiento. Y ojo, yo no estoy queriendo decir aquí, no quiero que se malentienda, no quiero decir vamos a hacer trading, vamos a estar pegados a un computador. No estoy diciendo esto. Oye, es cómo controlamos, cómo ha avanzado nuestro patrimonio, qué tan cerca o tan lejos estamos en este momento de nuestras metas, cuánto hemos avanzado en el tiempo.
No estoy queriendo decir compra y vende y no. ¿Ok? Porque lo que le pasa a muchas personas en estos casos, y de nuevo yo voy a ese grafiquito que ya se ve cada vez más, bueno, a ese pantallazo de ese fondo que en algún momento yo siempre lo voy a tener eso, porque nunca me voy a olvidar de, es lo que hizo el puntapié a todo esto. Entonces lo que pasa con muchas personas a veces es que parten con un gran entusiasmo, eh, pero terminan cometiendo errores en su implementación y si no lo monitorean y si no ejecutan con esa visión estratégica, eso que yo les ponía acá, visión estratégica es la mirada puesta más allá para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces, si uno no tiene esa visión, nunca lo vas a ajustar en el plan. Entonces, ¿qué pasa? Si la situación cambia o hay cambios drásticos en lo que está pasando, que por cierto, hoy por hoy no estamos viviendo ningún cambio drástico, ¿ok? Al menos a nuestro juicio. Sí, hay cambios coyunturales por lo que está pasando, pero de nuevo, eh, cambios drásticos fueron la pandemia, el cambio drástico fue la crisis financiera 2008 en Estados Unidos, la crisis financiera de la burbuja financiera de los .com. ¿Que estamos viviendo ahora una transformación tecnológica? Sí, por supuesto. Estamos en una nueva revolución industrial y quien no la tome, pues ya saben lo que va a pasar. Entonces, lo que pasa con este tipo de, si uno no hace todo esto, al final nunca ajustamos el plan. De nuevo, vuelvo también a esto que les decía, a esto de, oye, cuestionémonos. ¿Yo dónde tengo hoy mi dinero? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Cuestionémonos siempre ese monitoreo y cuestionémonos si eso que estoy haciendo ahora, por ejemplo, tengo una inversión inmobiliaria. ¿Esa inversión inmobiliaria te va a dar la jubilación que tú estás buscando? ¿Sí o no? Sí, sí, el rendimiento de la inversión es buena. Entonces evaluamos cuál es el rendimiento de esa inversión inmobiliaria. ¿Ese depósito a plazo donde yo tengo mi dinero realmente está funcionando? ¿Sí o no? ¿Esa cartera de inversión estructurada con ETFs y acciones de empresas realmente está teniendo el rendimiento que necesito para alcanzar mis metas? ¿Sí o no? Obviamente, uno no puede tomar una decisión y es donde hay la importancia de esto. Yo no puedo tomar una decisión por lo que pasa en un mes, 3 meses, un año, 2 años. Yo tengo que tomar una decisión en visión de la estrategia futura que yo estoy planificando, en función de cómo esa estrategia ha funcionado durante los últimos 10, 15, 20 años, siempre y cuando que esa estrategia de inversión esté pensada para esa misma cantidad de tiempo. ¿Ven? Entonces, no realmente lo que te proponga un banco es lo que realmente necesitas. Puede ser bueno, yo no estoy diciendo que no, porque esa línea verde que yo le estoy mostrando también es algo que ofrecen algunos bancos, pero no necesariamente lo que te venden. Entonces ahí es donde entra nuestro punto, ¿ok? Y la solución para que esta estrategia funcione a lo largo del tiempo es muy importante, ejecutarla correctamente, monitorear, hacer ajustes cuando sea necesario, ¿ok? Porque si no, la estrategia queda en el papel, se pueden cometer errores, se pierde sobre todo tiempo y oportunidades, que eso no vuelve. Tiempo no vuelve, las oportunidades siempre. Y esto quédense logrado, las oportunidades siempre y toda la vida, siempre hay oportunidades, todos los años, todo el tiempo. Obviamente hay que entender, saberlas, buscarlas, etcétera, eso sí, es cierto, pero siempre hay oportunidades. Lo que no vuelve y lo que no hay siempre es tiempo. Vamos consumiendo, se va acabando. Por eso es importante que, en definitiva, todo esto, estos tres pilares de organización, protección e inversión, también lo hagamos dentro de un contexto de disfrute. O sea, no se trata de ir a vivir bajo un puente, no se trata de hacer un sacrificio que no se trata de eso. En definitiva, se trata de disfrutar lo que hacemos, obviamente dentro del marco lo que se puede, y por supuesto de invertir. ¿Okay? Pero fíjense que aquí, yo en esa imagen lo que quiero reflejar es que es tan importante invertir nuestro dinero para organizarlo, protegerlo, etcétera, como el tiempo que le dedicamos a eso. ¿Okay? Y lamentándolo mucho, donde nosotros vemos que las personas se dan cuenta de esto cuando llegan a sus 50, 60, 70 años. Entonces,
la labor nuestra en esto que hacemos en el grupo WhatsApp, donde estamos ahí, ustedes lo ven en el Instagram, en las publicaciones en LinkedIn, en este tipo de actividades que organizamos, el fin último es despertemos, vamos. El tiempo se consume y tenemos que usarlo sabiamente, ¿ok? ¿Para qué? Porque, bueno, nosotros tenemos que ir a buscar ese tesoro o ese norte que nos planteamos. Y ahí, pues yo creo que esta imagen es como muy sutil, pero yo quería expresar algo como más. Tenemos que ser piratas de nuestro tiempo, tenemos que proteger lo nuestro, tenemos que ir a buscar como los piratas nuestros objetivos, ¿ok? Probablemente muchas personas habrán visto, o sea, los piratas podían pasar, cuentan las historias, ¿no? Meses en alta mar, buscando sus metas, buscando sus objetivos, buscando lo que querían encontrar, buscando ese tesoro que querían buscar, ¿ok? Pero con estrategia. Por favor, eso es importantísimo. Y en definitiva, todo esto que les he estado contando nos ayuda a pasar de ese estado en el que muchas personas están hoy, de miedo, incertidumbre. Oye, ¿qué está pasando? Pierdo dinero, sube la bolsa, baja la bolsa, este seguro me sirve, no me sirve, esta inversión inmobiliaria me, 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 me está quitando el sueño porque entonces ahora tengo que... Ok. Y en definitiva, cuando uno canaliza todo eso a través de una planificación, de una estrategia, lo que finalmente terminas construyendo es tranquilidad, es confianza, es tener un norte claro. De nuevo, fíjense que yo no estoy hablando aquí de hacerse millonario, ni de encontrar el fondo, digamos, que me va a hacer millonario un día para otro, ¿no? Ok, a pesar de que nosotros trabajamos en eso, sí, es cierto, pero estoy hablando de tener un norte claro, porque eso es lo que hace que las personas puedan tomar buenas decisiones. ¿Ok? Así que bueno, de nuevo, la invitación, si esto o todo esto que venimos conversando a lo largo de esta ya casi una hora, si ya vamos a cumplir un poco menos de una hora aquí conversando, si resuena con ustedes, si ustedes quieren explorar su situación actual, aquí les dejo este link, digamos, para que puedan ver nuestro calendario. En este caso, este es particularmente el mío, ¿ok? Para juntarnos y ver un poco de qué se trata su situación, entender bien dónde están hoy, cuál es su contexto, qué es lo que tienen, qué es lo que no, y cómo pueden entonces, o cómo se pueden lograr esas ideas que ustedes quieren o esas que ustedes puedan tener a través de una metodología como esta que les estaba mostrando en este tiempo. ¿Ok? Ahora sí, muchachas y muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere conversar de algo en específico? ¿Alguien quiere plantear algo más allá de lo que venimos conversando? Siéntanse libres y en confianza para conversar lo que necesiten o lo que quisieran. No sé si hay alguien que se anime por ahí. Puede ser por el chat, puede ser escribiendo. Veamos si alguien... ¿Cuántos somos? A ver, déjame buscar aquí. Acá estamos, 20, 19 personas. Bueno, 18. Bien, ¿alguien quiere plantear algo? ¿Tiene alguna pregunta particular? Porque si no, pues bueno, lo dejamos hasta por acá. Ahí vamos a ver si hay alguien que se anima. Bien. Y claro, muy bien. ¿Qué tips recomiendas para construir nuestra estrategia financiera? Nos dice Jennifer. Mira, yo te diría, Jennifer, de partida, eh, entender bien dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer, entender muy bien el contexto en el que estamos ahora mismo, ¿ok? Una estrategia financiera, digamos, puede ser tan amplia como las necesidades que tenga un grupo familiar, una persona, una pareja, que ahí lo más importante es entender qué es lo que quieren, ¿verdad? Porque una estrategia financiera puede variar muchísimo, así como una estrategia de inversión puede variar en función de las necesidades que tenga una persona, de las tolerancias al riesgo, del patrimonio, de los ingresos, de la deuda, de un montón de cosas. ¿Ok? ¿Qué diría yo? Quien quiera partir construyendo su propia estrategia financiera, entienda muy bien
cómo es su flujo de caja, entienda muy bien qué necesidades de protección tiene, ¿ok? Muchas veces eso también es importante. Entienda muy bien cuáles son los riesgos, o mejor dicho, dónde está su dinero hoy, su patrimonio, en qué está invertido, cómo está invertido, qué riesgo tiene ese dinero. Un poco lo que les decía. Partir desde esa base que les dé, digámoslo, más claridad de dónde están parados el día de hoy. ¿Ok? Yo creo que da como para una buena conversación, Jennifer, y como, abrirlo más para entender más hacia dónde puede ir apuntando, pero va por ahí. ¿Ok? Bien, parece que alguien abrió el micrófono. Caro, tienes el micrófono abierto. Sí, bueno, buenas noches a todos. Comentarle un poco, yo estuve trabajando harto rato con Miguel y dentro de todo este mix de conceptos y revisiones que nos invitan a hacer, hay un trabajo importante en el ordenamiento, en la estructura, en entender por dónde tiene uno los filtros, porque la sensación de que efectivamente estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, tiene que ver con también decir, ok, sabes que tengo 5 cuentas corrientes, 3 tarjetas, tengo costos asociados en cada una de ellas, que uno no los visualiza. Y que finalmente si yo sumo a lo largo de cada mes y al año, es plata que finalmente podría haber estado invertida o podría haber estado en mi fondo de seguridad o podría haber sido utilizada de otra manera. Uno no es consciente porque no revisa más allá. O sea, yo sé que la tarjeta de crédito tiene costos, pero también la cuenta corriente. Y si yo ¿Y a qué eso le pasa? sumo, Claro. exactamente, yo fui consciente recién ahí cuando me vi en el ejercicio de buscar o de abandonar todos los conceptos e ir clasificando, de que tenía muchos filtros, mucha salida de dinero. Eso por una parte. Por otra parte, también uno de los conceptos que se mencionan es, claro, yo empecé invirtiendo un poquito aquí, un poquito allá, probemos, porque uno Claro. tiene que partir y no tiene los conocimientos. Sí. Y uno en lo que se marea te dicen, no sé, Fondo Mutuo tiene un 3% de ganancia, pero resulta que nadie te dice que para comprar no sé, la acción, el Fondo Mutuo o el instrumento que sea, tienes un costo de entrada, y un costo de entrada que Y de salida después. porque lo que te ganó el primer mes es lo que te cobraron por comprarlo y después lo que van a cobrar por venderlo. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Y ahí yo creo que es la principal aterrizaje que te hace este diagnóstico y esta asesoría. Así que nada, una bonita experiencia y todos los días se aprende algo nuevo. Y aquí hay que curiosear, Sí. valga la redundancia, pero entendiendo en qué mirar, porque efectivamente uno se marea. Y uno se marea y pierde el norte porque esto al final es como cualquier otra cosa, es un vicio. Sí. Cuando ya entendiste el concepto y cuando ya entendiste que efectivamente pueden haber oportunidades, decir, ok, me quedaron 100 este mes, me voy a ir a comprar tal acción o me voy a ir a hacer tal inversión. Pero resulta que en la raya para la suma, cuando haces el monitoreo, te das cuenta que no es espuma, no va a crecer porque tú invertiste 100 más. Y pucha, ahí es donde uno tiene que poner la patita en el freno y hacerle caso a los chiquillos en el sentido de para dónde queréis llegar y qué queréis conseguir y cuál es tu margen de tiempo. Claro, eso es muy importante, sobre todo yo creo que ahí, Caro, gracias por eso que comenta, pero es importante el tema del tiempo también, porque al final, bueno, es lo que yo les decía, o sea, al final hace 16 años, imagínate, todos probablemente saben dónde estaban hace 16, bueno, no sé si hay alguien menor a, no sé, a 30 años por aquí que a lo mejor tenía 12 y a lo mejor no se acuerde mucho, pero un evento tan fuerte como fue el terremoto de febrero del 2010, hace muchos años. Entonces, pensar
en dónde vamos a estar en los próximos 16, que probablemente puedas tener 35, 40, 50, 60, 70, da lo mismo la edad que tengas. El tiempo no vuelve. Así que nada, y te agradezco eso, Caro, porque efectivamente, ahí tocaste un punto súper importante también, el tema de los instrumentos financieros. Muchas veces nos llenamos y pasa muchísimo, nos llenamos, nos tapamos de cosas y aquí y allá. Y en realidad uno debiese más bien como ir hacia a simplificarse un poco también, a simplificarse. Yo creo que eso es muy importante. Así que bueno, muchas gracias, Caro, ahí por ese comentario, porque nos ayuda a reforzar ese mensaje de lo que nosotros queremos apuntar y también darle, aquí, gracias, Caro, a ver, y darle gracias también a Jennifer, que vi que mandaste ahí algo, una calculadora de metas financieras que encontré, pueden servir para saber a dónde puedes llegar y en cuánto tiempo. Buenísimo. Muchas gracias, Jennifer, ahí en el chat, a los que quieran. Ahí nos dejó una herramientasfinancieras.cl. Está buenísimo. Muchas gracias. Lo vamos a revisar, Jennifer. Ayuda mucho a entender, estas herramientas ayudan mucho a entender. Y ahí también hay muchísimas herramientas de la CMF para quienes están en Chile, ¿no? De el Banco Central, de el Serviu, de el CERNAC. Hay muchísimas presupuestarias, de inversiones. La CMF tiene como, lo está mejorando, ¿no es? Digamos, yo creo que todavía tiene espacio de mejora, pero es una muy buena herramienta. El visualizador de fondos del mercado local, que ahí lo encuentro genial también. Más allá de que existen otras herramientas que también te permiten hacerlo, pero está buenísimo. Así que ahí he agregado, Jennifer, ¿cómo se llama? Al repertorio de herramientas, este simulador o esta calculadora que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias, está súper bueno. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene por ahí alguna pregunta a propósito de lo que estamos conversando? Porque veo que estamos todos conectados, nadie se ha despegado o le da un poco de vergüenza, me pueden igual escribir ahí en el chat. O si no, pues bueno, damos por finalizar la clase. Vamos a ver. Vamos a dejarlo por allí, porque sé que hay unos delays. Buenísimo. Bien, pues, si no hay más dudas, no hay más preguntas, les recuerdo que esta sesión la vamos a dejar grabada, ¿ok? Mañana la vamos a procesar. En el mismo grupo de WhatsApp se las vamos a enviar una vez que ya esté todo procesado para quien la quiera repetir. O hay personas, yo sé que hay personas aquí que hicieron varias preguntas por ahí y no creo que no se conectaron. Para que lo vean después en diferido con calma, camino al trabajo o simplemente mientras hacen algunas otras cosas y así puedan también reflexionar sobre esto que estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos como de mayor incertidumbre que ciertamente los estamos viviendo, pero que no ha sido algo distinto a lo que ha pasado los últimos 20, 25 años. Así que feliz, muy contento. Gracias a Yajaira, Jimena, Javier, Oscar, Olga, Macarena, Jennifer Zambrano, Jennifer Dos Reis, Hugo, Azael, Erika, Efraín, Connie, Finanzas y por supuesto a nuestra grandísima Caro ahí que nos dejó su reflexión sobre lo que hemos ido haciendo. Así que encantado, feliz, muchísimas gracias. Miguel, ¿será que puedo hacer una preguntita? Sí, claro, Yajaira, por supuesto, aquí estamos. Gracias. Dime. Una consulta. Por ejemplo, en mi caso particular, Sí. yo siento que tengo ahorita muchas deudas. Ok. Entonces, ese diagnóstico que ustedes tienen allí, Ajá. ¿pudiera de alguna forma como orientarme en relación a ese punto de ver cómo hago para solucionar las deudas? Porque mientras tenga deudas es difícil que pueda invertir, ¿no? O sea, siempre ahí sí, por supuesto que sí. La respuesta concreta a eso, Yajaira, sí. De todas maneras, igual si quieres, escríbeme. Bueno, ahí está mi WhatsApp, está en el grupo. O sea, sí. Me puedes escribir aparte para que me des un poco más de detalle. Por supuesto, no quiero para que no te sientas incómoda, pero aquí es importante entender que una cosa es tener mucha deuda
no manejable y otra es tener deuda manejable, ¿ok? Okay. Porque hay cosas que debiesen correr en paralelo en un proceso de planificación, a pesar de que tengas la deuda que me comentas, ¿ok? Por Ok. supuesto, cada realidad es distinta, hay que analizar, entender un poco más en profundidad, quizás construir una estrategia que te ayude a tener claridad de cómo poder reducir esto, pero también entender el origen de cómo se llega a esa deuda, ¿ok? Ok. Muchas veces el origen de cómo se llega a esa deuda hay que atacarlo primero incluso que la misma deuda, ¿ok? Ah, ok. Entonces, pero sí, ahí, si quieres escribirme, Yajaira, sin ningún problema, Sí, te voy a escribir. ahí el WhatsApp, y lo podemos ir conversar y no es problema, ¿ok? Ok, está bien, gracias. No, gracias a ti. Buenísimo. Bien, ahora sí, feliz porque, bueno, nadie se va, nadie se quiere ir. Parece que todos quieren preguntar, pero nadie quiere preguntar. Bueno, feliz, no se preocupen, muchachos y muchachos. De todas maneras, ahí en el grupo de WhatsApp, lo que necesiten, sigamos conversando, ¿ok? Nada, les deseo una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos hoy en esta reunión y que nada, pues que tengan una excelente semana. Nos vemos. Un abrazote.